Hola chicos, bienvenidos un día más a mi canal. En el vídeo de hoy hablaremos sobre el ciclo emocional y sobre cómo sus emociones pueden afectar a sus operaciones. Cómo se siente y cómo responde a sus emociones puede afectar en el transcurso de sus operaciones. No podemos controlar lo que va a pasar en el mercado, pero sí podemos aprender a controlar nuestras emociones y saber cómo los movimientos del mercado pueden afectar a las mismas. Y de esta forma estar preparado para cuando eso ocurra y saber cómo reaccionar ante ello. Cuando trabajas en un mercado financiero hay 4 emociones principales que siempre están presentes, que son la esperanza, la codicia, el miedo y el dolor. Y hay que saber cómo identificarlas para poder evitarlas en todo momento. Cuando hablamos del miedo hacemos referencia a distintos tipos de miedo. Podemos tener miedo a entrar al mercado, miedo a perdernos alguna oportunidad, miedo a perder dinero o incluso el miedo a salirnos demasiado pronto de una operación. Cuando está corriendo un profit y vemos que tenemos ganancia, nos entra miedo de que se pueda dar la vuelta y acabar en pérdida. Entonces salimos muy pronto de la operación cuando ésta sigue corriendo. El miedo a entrar al mercado cuando, por ejemplo, pasamos de una cuenta demo a una cuenta real. No es lo mismo estar operando con dinero ficticio, que te da igual ganarlo o perderlo, que una vez que estás apostando tu propio dinero. Entonces, ante la posibilidad de perder este dinero, no entramos a alguna operación. Por mucho tiempo que llevamos practicando, por muy bueno que sea nuestro análisis, a la hora de poner nuestro dinero en juego nos entra ese miedo de poder perderlo, ya que estamos hablando de nuestro dinero real. Y por eso no entramos a las operaciones. Miedo a perdernos algo, lo que normalmente se denomina FOMO, Fear of Missing an Opportunity. Es el miedo a perderte una oportunidad. Cuando ves que el mercado está subiendo, crees que se te va a ir la operación, has hecho tu análisis se está llevando a cabo, pero no está cumpliendo con tu plan de riesgo. Tú estás esperando un retroceso para poder entrar al mercado, ves que el precio no para de avanzar y entra en lo que viene siendo demasiado tarde. O a lo mejor alguna criptomoneda que de repente está subiendo como la espuma, tú crees que va a seguir subiendo y por no esperar un retroceso entras en la parte más alta. Y poco tiempo después de entrar, el mercado se da la vuelta y acabas en pérdidas. Si llevas varios tiempos en los mercados financieros, seguramente te habrá pasado. La codicia. Hace referencia a que cuando estás ganando dinero es muy habitual entusiasmarse y pensar que puedes seguir ganando más dinero. Si por ejemplo estás operando con un apalancamiento de por 5 y ves que estás ganando muchas operaciones, que estás ganando mucho dinero, es normal pensarte que si aumentas el apalancamiento vas a poder ganar más dinero. Entonces te sobreapalancas y esto puede provocar que el mercado se vaya en tu contra y que alguna operación perdedora te haga quemar la cuenta. Lo mismo cuando has hecho un buen análisis y estás dentro de una operación, ves que el mercado va a favor. Piensas que si tú cierras la operación, el mercado puede seguir en la dirección en la que va y tú puedes aumentar la ganancia. Entonces, aunque tu plan de trading te diga que cierres la operación, tú la dejas abierta pensando que vas a poder ganar más dinero. Eso es entrar en un estado de codicia y es muy posible que el mercado se dé la cuenta. Siempre hay que tener definido cuándo vamos a entrar, cuándo vamos a salir del mercado antes de entrar en una operación y ser constantes en nuestro plan de trading. La esperanza puede ser la más peligrosa de las emociones, ya que es la que lleva a un trader a mantener una operación perdedora esperando que el mercado se dé la vuelta y el resultado sea favorable. Esto pasa, por ejemplo, cuando quieres llevar la razón. Tú has entrado en una operación, esa operación está yendo en tu contra y tú sigues pensando que el mercado tiene que hacer lo que tú quieres que haga. Entonces es muy posible que canceles tu orden de stop loss o que incluso lo aumentes dándole cierto margen al precio para que se devuelva. Estás perdiendo más de lo que debería, no quieres cerrar tu operación en pérdida y por eso arrastras el stop loss, lo que hace que las pérdidas sean aún mayores. Y el dolor es la emoción que experimentas cuando estás perdiendo constantemente. Cada vez que entras a una operación y esa operación va en tu contra, te entra una sensación de dolor porque estás perdiendo dinero, porque estás fallando operaciones y crees que el mercado está en tu contra y que el trading no es para ti. Cuando sufres este dolor es muy habitual querer vengarte, apostando más de lo que has perdido para poder recuperar esas ganancias. En el corto plazo el mercado siempre va a ir a la zona donde te cause más dolor, donde te entre más miedo, más ansiedad, para de esta manera hacer que salga del mercado y pierdas dinero. Y de esta forma las manos fuertes puedan aprovecharse de esos sentimientos para ellos ganar dinero. Tenéis que tener en cuenta que siempre para que una persona gane dinero, otra tiene que perderlo. Entonces estas manos fuertes manipulan el mercado para llevar a los retails, a los traders principiantes, a experimentar la mayor sensación de dolor o pérdida, para que cierren sus operaciones en pérdida y de esta manera ellos puedan aprovecharse y ganar dinero. La mayoría de los traders principiantes pierden dinero debido a estas emociones, a que no saben controlarlas y reaccionan impulsivamente dejándose llevar por estas emociones. Analizando estas 4 emociones básicas vamos a explorar un poco más y vamos a hablar del ciclo emocional de Wall Street.
Si llevas mucho tiempo en el mercado, seguramente habrás visto esta imagen, en la que aparece una especie de gráfico que te muestra las emociones del mercado. Pero si eres nuevo, vamos a ahondar un poquito más en este tema. Este gráfico siempre empieza en la zona baja, con un optimismo. Siempre que un trader entra al mercado o cuando un inversor hace su primera inversión, siempre va con optimismo de que va a salir bien. Alguien le ha hablado de esta inversión, él ha hecho un buen análisis, cree que el mercado va a ir en la dirección en la que él ha apostado y de esta manera va a ganar dinero. Entonces siempre que entra un trade, siempre que abre una operación, compra una acción o una criptomoneda, lo que él espera es que ese activo suba mucho de valor, entonces entra con mucho optimismo al mercado. El siguiente es un estado de excitación. Si por ejemplo esa criptomoneda efectivamente está creciendo, si el trade va en su dirección o si el activo que ha comprado está subiendo de valor, él entra en un estado de excitación porque está ganando dinero. Ha hecho un buen análisis, ha hecho una entrada correcta y está ganando dinero, entonces él se empieza a excitar. A medida que el precio sube, entra en un estado de emoción. Está muy emocionado ya que está ganando mucho dinero y cree que va a seguir ganándolo. Empieza a creerse que es un trader de éxito, que es un inversor muy bueno y que va a seguir ganando dinero con esa operación, o incluso le lleva a abrir otras nuevas posiciones. Si por ejemplo ese trader invirtió 100 euros y ahora mismo tiene 150, es muy fácil pensar que si hubiera invertido 500 ahora mismo tendría 750, o si hubiera invertido 1000 tendría 1500, lo cual le lleva a un estado de emoción que puede que le haga incluso invertir más dinero. Piensa que ese proyecto se va a ir a la luna, que esa criptomoneda va a seguir creciendo hasta el infinito y es muy común que le meta más dinero, pensando que puede aumentar su margen de ganancias. De ese punto, el mercado ponele que sigue subiendo y sigues aumentando tus ganancias. Le metiste 100 euros más y ahora mismo en vez de tener 250 tienes 300. Entras en un estado de euforia. Realmente crees que ese proyecto se va a ir a la luna y que vas a seguir ganando mucho dinero. Y en ese momento empiezas a convencer a todo el mundo, empiezas a hablarle de ese proyecto para que todo el mundo entre y nadie se pierda esa oportunidad de ganar. Has descubierto la gallina de los huevos de oro. Empieza a hablarle a tus familiares, a tus amigos, a tu vecino, a todo el mundo que invierta en ese proyecto, en esa acción o en esa criptomoneda, que no para de subir y que os va a hacer millonarios. Entras en un estado de euforia y es posiblemente el más peligroso de todo, porque es donde las manos fuertes detectan esa euforia en el mercado y es donde actúan. Puede que incluso te lleve a dejar tu trabajo para seguir invirtiendo en ese proyecto. Piensa que eres un trader tan exitoso y que eres un tan gran inversor que puedes vivir solo de eso. Y lo dejas todo por invertir en ese proyecto. En ese estado de euforia es cuando entra la mano fuerte. Cuando todo el mundo está hablando de esa criptomoneda, cuando todo el mundo está hablando de ese proyecto, de esa acción o de ese activo que está subiendo tanto de valor y hay tanta euforia en el mercado, es cuando las manos fuertes empiezan a liquidar sus posiciones. Como ya sabéis, los retails tienen el 95% del dinero, pero controlan tan solo el 5% de la acción del mercado. Estas manos fuertes son capaces de manipular este mercado, haciendo grandes ventas que hagan que el activo baje de valor. Entonces poco a poco empiezan a liquidar sus posiciones y eso provoca la primera caída del mercado. En este caso las personas eufóricas lo ven como una gran oportunidad. El mercado ha retrocedido un poquito y es el momento de aumentar vuestras posiciones. Si metéis más dinero ahora, una vez que suba ganaréis más dinero. Y os iréis a la luna y os haréis millonarios. Entonces cuando pasamos al estado de complacencia, que es cuando efectivamente el mercado vuelve a subir un poco. El mercado está subiendo, tú piensas que has hecho una acción correcta y que el mercado va a seguir subiendo, superando su máximo anterior. Y de esta manera ganarás mucho dinero. Pero lejos de eso, las manos fuertes terminan de liquidar sus posiciones, haciendo que el mercado vuelva a caer. Y en ese momento entras en un estado de ansiedad. Si has entrado en el pico de euforia, estás perdiendo dinero. Y si entraste en el optimismo, te encuentras actualmente en el mismo nivel. Es decir, viste cómo el precio subió mucho, ha retrocedido, tú volviste a entrar, el precio volvió a subir un poquito, pero ha vuelto a retroceder y estás en el mismo nivel en el que entraste. Entonces te planteas si realmente es una buena inversión. Si estabas en lo cierto, te lamentas de no haber sacado el dinero antes y de estar en la misma posición en la que entraste. Piensa, si hubieras sacado el dinero hace unos días, ahora mismo tendría el doble de lo que invertí, por ejemplo. Pero sin embargo me encuentro en el mismo nivel en el que entré. ¿Qué debería hacer? Si lo saco ahora, salgo en tablas, pero no habré ganado dinero. Pero si lo dejo, quizás vuelva a subir y entonces ahí pueda retirarlo en ganancias y poder decirle a la gente lo bien que me ha ido en esta operación. Entonces decides aguantarlo. De ahí pasas a un estado de negación. El precio sigue bajando y tú empiezas a negarlo todo. Sigues pensando que ese proyecto tiene futuro, que esa acción va a subir de valor, pero que es solo un contratiempo temporal. El precio está retrocediendo un poquito para tomar impulso y después volver a subir.
entonces tú sigues empeñado en que esa acción o esa criptomoneda va a subir. Incluso si alguien te comenta que no ha sido una buena inversión, que estás perdiendo dinero o cualquier cosa por el estilo, tú lo niegas todo. Sigues defendiendo que es solo un revés del mercado y que el precio va a volver a subir. Y obviamente no quieres cerrar tu posición en pérdidas. El siguiente estado de ánimo es el miedo. A medida que las pérdidas van aumentando, que el mercado sigue cayendo, te empieza a entrar miedo. Empiezas a decir, ¿por qué he invertido en este proyecto? ¿Realmente tiene futuro? ¿Me he equivocado? De esa cantidad inicial que habías invertido 100 euros y que conseguiste llevar a 300, ahora mismo tienes tan solo 70, porque el mercado ha retrocedido más de tu punto de entrada. Invertiste más dinero que a su vez te estás generando más pérdidas, por lo que estás perdiendo dinero. Y tienes miedo de que el mercado siga cayendo. De aquí pasas a la desesperación. El mercado sigue cayendo, lo ves todo rojo, tienes ya tan solo 50 euros y crees que eso se va a ir y crees que ese proyecto va a fracasar, se va a ir al inframundo. Todo era una burbuja, te engañaron, el mercado está en tu contra, está manipulado para que pierdas dinero. Tú creías que te ibas a hacer millonario, a lo mejor habías dejado tu trabajo, habías invertido todos tus ahorros en ese proyecto y finalmente dejas de creer en él. Piensas que te has equivocado, piensas que has sido una decisión errónea y que nunca más vas a recuperar ese dinero. Pero una parte de ti sigue sin querer vender, porque si vendes ahora habrás perdido la mitad de lo que habías invertido y tendrás muy poco dinero. Además piensas que es un gran proyecto, que hay mucha gente detrás que ha invertido mucho dinero en ese proyecto y que por consiguiente esa gente no puede perder ese dinero, tiene que volver a crecer, tiene que volver a subir de valor y de esa manera puedas liquidar tus posiciones en profit. Y la siguiente fase son las fases de pánico, de desesperación o de rendición. El mercado sigue cayendo aún más todavía, llega un momento en el que incluso se estabiliza, piensas que ha perdido todo su valor y el mercado está horizontal. Tú piensas ya que no va ni para arriba ni para abajo, que se va a quedar ahí estancado y que nunca más vas a recuperar tu dinero. Entonces decides rendirte. Piensas que todavía tienes 25 euros en la cuenta y que es mejor sacarlo antes de que lo pierdas todo. Entonces en ese momento liquidas tus posiciones. Reconoces que ha sido una mala inversión, que te has equivocado y decides sacar el dinero porque piensas que el mercado no es para ti o que ese proyecto o esa inversión no ha sido la correcta. Y prefieres retirar algo de dinero antes que perderlo totalmente todo. Y ese es el momento que las manos fuertes están esperando para actuar. Cuando ven que todo el mundo está desesperado, cuando ven que todo el mundo tiene miedo y ha liquidado sus posiciones, es cuando ellos aparecen y empiezan a comprar al mejor precio posible. ¿Os acordáis cuando Bitcoin estaba en $60.000? Y de repente hubo una gran caída hasta los $30.000. La mayoría de la gente que entró en los $60.000 en un estado de euforia pensando que se iban a ir a la luna, cuando estaban en $30.000 habían perdido la mitad de lo que habían invertido. Y muchos de ellos se enfadaron con el mercado, dijeron que era una burbuja, que eso no era para ellos, que les estaban engañando y vendieron todas sus posiciones. Y en ese momento fue donde las manos fuertes empezaron a comprar, cuando el precio del Bitcoin estaba en $30.000. En ese momento las manos fuertes empiezan a comprar de a poco y aparecen los primeros rebrotes del proyecto. En ese momento vuelve a aparecer la emoción de la esperanza. La gente ve una pequeña subida y piensa que realmente el proyecto puede volver a resucitar, puede volver a irse a máximos y pueden seguir ganando dinero. Pero no están del todo convencidos. Después de la gran bajada que han tenido, puede que piensen que ha sido solo un pequeño engaño del mercado, un pequeño engaño de las manos fuertes para hacer volver caer el mercado. Y que todas las personas que entren en ese punto se vean atrapados y pierdan dinero. En ese momento el precio hace un pequeño retroceso y entonces tú te empiezas a reír de esos nuevos inversores que están entrando al proyecto porque crees que el precio se va a volver a caer y van a perder dinero como tú. Puede que incluso llegues a desalentarles y contarles tu experiencia, contarles que perdiste mucho dinero, que es una burbuja, que no se dejen engañar y que no entren al proyecto. En ese momento el precio vuelve a ser una subida y ahí se entra en el estado de optimismo. Está viendo que el precio realmente está volviendo a subir y entramos en la etapa inicial, donde creemos que es un buen proyecto y que puede irse a la luna. Entiendes que hace un retroceso del mercado y que ahora mismo está volviendo a subir. Entonces le están inyectando más dinero a las manos fuertes y esto va a hacer que vuelva a subir de precio. Entramos en ese estado de optimismo. Y es cuando la mayoría de la gente empieza a invertir otra vez, en el estado de optimismo, pensando que van a llegar otra vez al nuevo máximo. Y de ahí volveremos al entusiasmo y a la euforia y todo el ciclo se volverá a repetir. Por eso hablamos de que es un ciclo emocional, porque se está repitiendo constantemente en el mercado. Pasa en el 90% de los mercados financieros con el 90% de los activos. Casi todos tienen una gran subida y a medida que la gente empieza a tener optimismo y pasan al estado de euforia, sufren una fuerte bajada, que hace que la mayoría de la gente venda sus posiciones para que las manos fuertes puedan volver a comprar al mejor precio.
y de esta manera repetirse el rally alcista, que llegará un momento que se parará y volverá a caer estrepitosamente. Y así es como funciona el mercado, constantemente. Entonces nuestra intención es saber identificar estos ciclos emocionales para intentar vender en el estado de euforia y volver a comprar en el estado de miedo o desesperación. De esta manera obtendremos las mejores ganancias. Es lo mismo que hacen las manos fuertes. Entonces, ¿por qué no lo hacemos nosotros? Siempre habrá gente que no esté formada, que no esté informada y que siga comprando los puntos máximos del mercado. Además, las noticias ayudan mucho a manipular esta información. Cuando veis que en todos lados hablan de Bitcoin, cuando veis que en todos lados hablan de las criptomonedas y que hay noticias de que todo el mundo está comprando, eso crea una euforia en las masas y hace que la gente que no tiene experiencia simplemente con las noticias empiece a entrar al mercado y empiece a invertir en estos proyectos. Y es donde las manos fuertes suelen vender sus posiciones. Cuando todo el mundo habla de la estafa de las criptomonedas, de la burbuja, o de que el precio se ha devaluado y todo el mundo está perdiendo dinero, esto genera miedo en las masas y hace que la gente venda sus posiciones. Y en ese momento es cuando las manos fuertes aprovechan para comprar. Les sonará mucho esta frase: compra con el rumor y vende con la noticia. Así es como funcionan las manos fuertes. Ahora, ¿cómo podemos nosotros predecir estos movimientos del precio? Además de con el análisis técnico, hay ciertas páginas o indicadores que nos pueden dar una aproximación de lo que está pasando en el mercado. Aquí, por ejemplo, yo les voy a hablar de dos páginas, como es el Rainbow Bitcoin Charts, que es básicamente así como el arcoíris del Bitcoin. En esta página de la blockchain, Blockchain Center, podemos encontrar este gráfico que nos habla de los halving del Bitcoin. De estos halving profundizaremos un poco más en el futuro, pero básicamente hace referencia a que cada 4 años se reduce la emisión de Bitcoin a la mitad y esto hace que el precio aumente. Aquí tenemos un pequeño arco iris de lo que viene siendo el ciclo emocional de Bitcoin entre halving y halving. Aquí podemos ver dónde está el punto mínimo justo antes de que pasase el halving y cómo a mitad de tiempo entre un halving y otro alcanza su punto máximo, el punto de euforia. Esto está representado con colores, los colores del arco iris, en los cuales te dicen cuál es un momento de miedo para comprar, cuál es un momento para mantener posiciones y cuál es el momento de euforia para vender. Es un patrón aproximado, ya que nadie sabe a ciencia cierta lo que puede pasar en el futuro, pero nos da una idea aproximada de en qué momento estamos. En este momento estamos en una etapa en la que este gráfico nos dice que debemos de aguantar, es decir, mantener nuestras posiciones en Bitcoin porque aún no hemos llegado al máximo de este halving y que el precio va a seguir subiendo. Entonces, hasta esta bajada hay mucha gente que está aumentando sus posiciones, aprovechando esta próxima subida que es posible que se dé. Pero como siempre digo, esto hay que acompañarlo de un análisis técnico. Y hay otra página que se llama alternative.me, en la cual podemos ver el sentimiento que hay en el mercado actualmente. Podemos ver el sentimiento que hay a día de hoy, que vemos que está en 27. Podemos ver el que hubo ayer, que vemos que está en extremadamente miedo, en 24. Esto está calculado en base a unos robots que lo que hacen es analizar lo que se comenta en las redes sociales, en diferentes páginas web o lo que están haciendo los retails en los exchanges. Es decir, si están vendiendo o comprando. Siempre hablamos de que estos son solo encuestas, son estimaciones, pero nos pueden dar una idea de cuándo estamos en un estado de miedo y es buen momento para comprar o en un estado de euforia y es buen momento para vender. Este indicador va del 1 al 100 y mientras más alto esté, más euforia habrá en el mercado y más nos indicará de que es posible que el precio se caiga. Si el precio baja de 25 o si el precio sube de 75, ahí estemos hablando ya de extremos, extremada euforia o extremado miedo y serán los mejores momentos para invertir o retirar nuestras ganancias. Hagamos por ejemplo un histórico de lo que pasó aquí, cuando más euforia había en el mercado y cuando más miedo había en el mercado. Si tomamos aquí los picos de euforia, los podemos marcar en el gráfico de TradingView, por ejemplo, y vemos que son los puntos en los que el precio del Bitcoin hizo máximos. Y justo después de estos momentos de euforia, el mercado cayó. Si hacemos lo mismo con los puntos de extremado miedo, vemos que fue justo después de que el Bitcoin sufriera grandes caídas, alcanzando los puntos más bajos del mercado e indicándonos que eran buenas zonas de compra. Como veis, este indicador no es muy preciso, pero nos da una ligera idea de lo que está pasando en el mercado, indicándonos cuáles serían los mejores momentos de entrada y salida del mismo, para conseguir las mejores ganancias. Bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que les haya gustado y hayan aprendido mucho. Espero que empiecen a identificar estas emociones y se vayan desapegando de ellos, sabiendo cómo actuar en cada momento. Más adelante en el análisis técnico veremos cómo estos ciclos emocionales pasan tanto en macro como en micro.
es decir, en temporalidades menores, y cómo podemos aprovecharnos de esto para conseguir las mejores entradas al mercado. Como ya habéis visto, estas páginas están basadas en estudios, análisis y sobre todo en proyecciones algorítmicas. No son 100% exactas, pero nos pueden dar una idea aproximada de lo que está pasando en el mercado. No os estoy diciendo que os guiéis solo por estos indicadores, pero acompañado de un buen análisis técnico o un análisis fundamental podéis encontrar las mejores oportunidades en el mercado. Así que chicos, espero que toda esta información les haya servido de valor y empiecen a tenerla en cuenta a partir de ahora. Nos vemos en el próximo, chicos.